Importancia de la alimentación en el desarrollo de la ubre en terneras. Conocer las etapas de la ubre es básico para saber cuál es el manejo nutricional que debe ser suministrado a las terneras. La alimentación tiene incidencia directa en productividad, rendimiento y salud. La alimentación tiene incidencia en la productividad de las terneras de reposición, ya que del manejo alimenticio depende de la producción de leche de la futura vaca, pero algo a resaltar es que la limitante en este aspecto es el número de células secretoras en la glándula mamaria. El objetivo de seleccionar terneras para reposición del hato ganadero debe ser producir las mejores vacas. El éxito de las terneras debe ser evaluado por medio del potencial de producción de leche de la vaca en crecimiento, y no en la ganancia diaria de peso o eficiencia de conversión. Como mamogénesis, se conoce al desarrollo y crecimiento de la glándula mamaria y se puede diferenciar por distintas etapas según la edad y velocidad de crecimiento de esta. El crecimiento de la glándula mamaria se presenta en dos tipos, siendo estos crecimientos isométricos y crecimiento alométrico. El isométrico es cuando la glándula crece al ritmo que es el resto del cuerpo, y el alométrico crece a una velocidad de 2 a 4 veces más rápido que el resto del cuerpo. El conocimiento de estas etapas le permiten al ganadero la planificación de la alimentación de las vaquillonas, ya que éstas responderán al aporte energético de la dieta de acuerdo a la etapa de crecimiento de la etapa mamaria. Recriar terneras para reposición en el hato incide en la economía del hato, pues representa aproximadamente el 20% de los costos totales de producción de leche, y entre el nacimiento de la ternera y edad al primer parto se generan gastos, pero no hay ingresos. Lo más efectivo para reducir estos costos es reducir al máximo la edad al primer parto, y esto se logra con buen manejo de la alimentación, con el objetivo que se dé una buena tasa de crecimiento hasta la etapa de la pubertad. El conocimiento es básico, pues hay estudios que demuestran que las terneras, con elevadas tasas de ganancia de peso vivo, alimentaciones basadas en la suministración de dietas de energía alta, afecta la producción de leche, ya que reduce la producción en la primera lactancia, y está relacionado con la reducción del crecimiento de parénquima mamario y aumento concurrente en la deposición de tejido adiposo de la ubre. Podemos concluir que la intensidad de la alimentación antes de la madurez sexual de las terneras genera cambios en la secreción de hormonas en el complejo lactogénico, en otras palabras, reducción de células secretoras en la glándula mamaria,